Es-Retina presenta Punto de vista. Primeros síntomas e indicios de la retinosis pigmentaria. En mi caso personal, en mi familia, tenemos una retinosis pigmentaria considerada típica. Básicamente, en mi caso, somos 6 hermanos, mis padres sanos. Se trata de una retinosis pigmentaria de carácter recesivo. Quiere decir que padres sanos, como os comentaba, y hermanos afectados. De los 6 hermanos, 2 tenemos la enfermedad. Básicamente es lo que se considera una herencia de tipo recesivo. La afectación, yo recuerdo ya de pequeño que tenía dificultades, pero bueno, siempre consideré que se trataba de que era una persona patosa o poco ducha en los deportes. Recuerdo siempre acabar sangrando por la nariz porque el balón me daba en la nariz o en la cara, o simplemente era imposible que mi raqueta conectara con la pelota de tenis. Pero bueno, consideraba que todo el mundo veía más o menos como yo, simplemente que yo era un poco más torpe. Con el tiempo llegó el diagnóstico y confirmó que todo eso que yo notaba, sobre todo la pérdida de campo visual, la capacidad de reconocer las cosas que me venían alrededor, por arriba y por abajo, pues se debía a un problema visual, ¿no? Como es la retinosis pigmentaria. También tenía la ceguera nocturna. Siempre me recuerdo como un niño miedoso cuando llegaba la noche o en ambientes poco iluminados. Y claro, cuando llegó el diagnóstico también me di cuenta de que no todo el mundo en la oscuridad ve igual que yo, ¿no? Son cosas que sin darte cuenta tú vas aprendiendo trucos para disimular o para poder convivir con este tipo de sintomatología y vas tirando en la vida, ¿no? De hecho, yo hice la primaria, la secundaria y llegué a la universidad y prácticamente no necesité apoyos. Otra cosa es cuando llega un momento en que, pues tanto el campo visual como la agudeza visual, la capacidad de enfocar, de reconocer caras, de leer, pues se va reduciendo, ¿no? Esa visión en túnel, lo que se llama la visión en cañón de escopeta, se va cerrando tanto que solamente puedes ver por un pequeño puntito. Cuando ese puntito también se distorsiona la visión, se nubla, pues es cuando llegas a una situación como la que estoy ahora, en la que solo diferencio luces y sombras, ¿no? Pero bueno, como os digo, en la retinosis pigmentaria en mi caso pues ha sido un proceso lento que me ha llevado a mantener una vida laboral y personal más o menos normalizada pues hasta la tercera década de la vida o incluso la cuarta. El día a día pues se ve afectado de muchas maneras. Un diagnóstico de retinosis pigmentaria supone un cambio en tu plan de vida. Evidentemente pues trastoca un poco todo lo que tiene que ver con tus planes. Pues tienes que dejar de conducir, dedicar a lo mejor a cambiar de trabajo, realizar otro tipo de actividades de una manera diferente, ¿no? Yo acabé trabajando en una biblioteca y evidentemente llegó un momento que ya no era capaz de colocar ni diferenciar los lomos de los libros y tuve que dejar de trabajar, ¿no? Pero bueno, en mi caso la patología me fue permitiendo ir adaptándome poco a poco y adquiriendo las herramientas necesarias para poder desenvolverme de una manera más o menos normalizada, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo me considero bastante afortunado en ese sentido. El diagnóstico, shock, miedo y aceptación. ¿Qué pasa cuando te dicen que tienes la enfermedad? Cuando te dan el diagnóstico, quedas en shock. La primera vez que te dicen, que tienes esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, que a día de hoy no tiene cura, lo primero que te viene a la cabeza es un futuro totalmente negro. Te aparece el miedo. El miedo es, yo diría que lo peor de la enfermedad. Casi me atrevería a decir eso, que es lo peor. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que es necesaria, nos ayuda en muchas ocasiones para poder afrontar peligros y reaccionar con prudencia en determinados peligros. Pero por otra parte es una emoción que si nos invade en todo lo que hacemos, nos inutiliza en la vida diaria,
nos deja paralizados y dejamos de vivir la realidad presente, dejamos de disfrutar, dejamos de sentir el presente, para inmediatamente que nuestra cabeza solamente esté centrada en aquellas imágenes, en aquella realidad que en realidad solo existe en nuestra cabeza y que es la que en definitiva nos asusta. Eso nos produce el estar viviendo en esa realidad imaginaria, en ese metaverso, como podríamos llamar. Nos produce ansiedad, nos produce un estrés, angustia. Vivimos en una situación de temor. Hay que ser conscientes de que esa realidad es una realidad imaginaria. Nadie conoce el futuro. Nadie. El futuro diríamos que no existe. Solo tenemos el momento presente. En realidad nadie puede aventurar qué puede pasar con nuestra vida, qué puede pasar con nuestra enfermedad, cómo puede evolucionar nuestra enfermedad. Por tanto, nuestro esfuerzo tiene que dirigirse a intentar evitar que nuestra cabeza vaya a ese futuro que nos estamos inventando, y sobre todo vivir el presente, centrarnos en el presente. Recursos para salir adelante. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues intentar ocupar nuestra cabeza con aquellas actividades que nos gratifiquen en el día a día. Hablar con los amigos, disfrutar de una buena comida, oír música, bailar, todo aquello que cada uno encuentre que le pueda gustar. La tecnología es una gran aliada de las personas con discapacidad visual, pero necesitamos conocerla y sobre todo poder formarnos. La Asociación Retina tiene diferentes proyectos en marcha. Uno de ellos, y un pilar fundamental de nuestro trabajo diario, es el uso de la tecnología para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, en esta sociedad digital en la que vivimos, es imprescindible dominar todo este tipo de herramientas tecnológicas que nos permita algo tan sencillo como pedir una cita o simplemente en comprar una entrada o hacer la compra en un supermercado. Y eso nos obliga a conocer este tipo de herramientas digitales y estar formado y conocerlas adecuadamente. Otro tema fundamental también, y creo que debemos estar muy orgullosos y también seguir trabajando en este futuro, y es que la asociación ha sido una gran compañía. Es algo que realmente no nos lo podíamos ni imaginar, el impacto positivo que ha tenido en todas las personas y familias a las que hemos acompañado durante todos estos años. No sentirse solo, sentirse acompañado, sentir que alguien te da soporte, que puedes contar con la asociación para todo aquello que necesites, para entender tu diagnóstico, para conseguirlo, para elaborar ese nuevo plan de vida que necesitamos cuando hay un diagnóstico. Cómo afrontar tu vida laboral, qué pasa a partir de ahora si quiero tener hijos, qué va a pasar en mis hijos, van a tener la patología, la van a heredar, la van a padecer. Todas estas cosas yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y en ese camino tenemos que seguir avanzando. Yo puedo decir que me viene muy bien, y no muy bien, y por supuesto me sigue viniendo muy bien, hablar con mis amigos, con mi familia y con toda aquella gente que encontré en la asociación, que además vivió una situación muy parecida a la mía. Al hablarlo te das cuenta que en realidad lo que estás contando es simplemente algo que tú te estás inventando. Entonces, bueno, pues tu cabeza poco a poco se va centrando en lo que estás viviendo en el momento actual. La música y es otra actividad a la que recurro y me permite evadirme. Y luego, por último, el deporte. La actividad física sabemos que tiene un beneficio, no solo un beneficio físico, sino es un gran beneficio psicológico. Nos ayuda a vencer ese malestar, ese estado de ansiedad que en ocasiones nos puede producir.
Si con todos estos recursos que cada uno pueda utilizar no somos capaces, evidentemente es necesario pedir ayuda profesional. Los profesionales están ahí para ayudarnos a vencer en ocasiones en las que lo necesitemos circunstancias de este tipo.